Estamos acá gracias a la bendición de Dios y bueno, continuamos nuestro estudio en Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 15. La mujer samaritana. Ok, ahí estamos. Y voy a leer de la Reina Valera Contemporánea este texto que tengo acá conmigo. Si lo busca, ese es el texto que estamos leyendo. Juan 4, del 1 al 15. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad de Jacob, le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo, así que, ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba esta agua volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo le haré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Vamos a orar. Padre, gracias por esta porción de la Escritura. Y ahora nos encomendamos a ti para que tu Espíritu Santo nos hable a nuestra vida a través de ella y nos enseñe. Dios, queremos aprender de tu palabra y poder vivirla también. Te agradecemos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien. Se dieron cuenta entonces que mi familia no está aquí, ¿verdad? Me abandonaron. Así que se fueron a celebrar el cumpleaños de la nieta. Así que, vecina Araceli, le voy a pedir que usted es la encargada de apretar ahí al final, después que ore. ¿Ok? Gracias. Juan, otra vez aquí encontramos, cuando yo he estudiado en esta oportunidad, yo he aprendido mucho de este evangelio. No sé cuántas veces lo he leído y espero que, y esta es la bendición, que cuando tenemos una predicación, un estudio, se le llama expositivo, es decir, que vamos avanzando a través de un libro. Usted tiene la oportunidad entre semana de leer el texto, porque ya sabe lo que viene, ¿sí o no? Ya sabe qué es lo que vamos a predicar la próxima semana. Entonces, vemos cómo Juan, cómo nos presenta a Jesús desde el inicio de su ministerio, ¿no? El ministerio de Jesús. En Caná, en las bodas de Caná, revela su poder. En Jerusalén nuevamente revela su poder al limpiar el templo. ¿Se acuerdan? Esa limpieza del templo me pareció a mí de una manera que aprendí mucho cómo el poder de Cristo se manifiesta en su divinidad. Porque lo vemos, la idea que tenemos siempre de Jesús es que estaba enojado. Pero no nos damos cuenta que había muchos hombres ahí, podemos decir, sacerdotes, maestros de la ley, todos religiosos, que cuidaban el templo. Había gente que cuidaba el templo. ¿Y qué pasa? Ninguno de ellos pudo levantar la mano contra Jesús. ¿Se da cuenta? Saca los vendedores, saca todo.
los echa afuera. ¿Ok? Y nos dimos cuenta ahí de su poder. Con Nicodemo nos dimos cuenta también de una fe falsa al confiar en los milagros. Y nos presenta a Juan el Bautista con una fe verdadera, ¿no? Hace un contraste ahí. Ahora, en esta oportunidad nos muestra también a nosotros cómo Cristo comienza a ministrar a personas gentiles. ¿Gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos, ¿no? Entonces vamos a ir al primer punto. Jesús se dirige hacia el norte de Israel. Ahora quiero ir despacio en este estudio porque hay varias cosas que tenemos que aprender de este texto de Santiago. ¿Por qué tenemos que aprenderlas? Porque cuando usted lea en otra oportunidad la Biblia, no necesariamente va a ser en Juan. Usted se va a acordar de este estudio y va a decir, este fulano es esto y esto. Entonces va a poder distinguir. Jesús entonces se va a mover hacia el norte de Israel. Ahora, ¿por qué Jesús, avancemos ahí en la letra A, por qué Jesús deja Judea? Dice, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, y no, dice, él decidió moverse a Galilea. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Quiero mostrarles acá, que vea conmigo, y no necesariamente tiene que aprender esto de memoria. De hecho, estos mapas, muchos de estos mapas están en su Biblia. Ahí tenemos. Ahí está, vamos a ver. Ahí está ese mapa y abajo, no se mira, abajo está Jerusalén. Ahí está. Aquí tenemos a Jerusalén, ¿ok? Y hay un siguiente mapa, y quiero que comprendan esto. Ahí están los dos reinos, podemos decir, Judea y Samaria, lo que se conoce como Samaria. De ahí es donde vienen los samaritanos, de acá. ¿Ok? Por eso se llama Samaria. La gente de Samaria le decían samaritanos. ¿Puedes ir al siguiente mapa? Ok. Este es diferente, ¿se dan cuenta? Un poquito distinto, más limpio, ¿ah? Menos nombres, menos lugares. Ahí tenemos otra vez Jerusalén. Jesús, ¿dónde estaba? En Jerusalén. Estaba en Jerusalén. Y dice que después de que oyó que los fariseos y toda la gente religiosa andaba hablando de él, de que su ministerio estaba creciendo más que el de Juan el Bautista, dice, bueno, es tiempo de partir. Y se va a mover ¿a dónde? A Galilea, aquí. ¿Se da cuenta? Va a ir aquí, al norte. Pero había algo que después voy a explicar. Los judíos no usaban este camino. Este es el camino más lógico, ¿sí o no? Que está derecho, ¿ah? Es más, sin vueltas. Ellos no hacían eso. Entonces no querían pasar por Samaria, ¿ya? Porque los samaritanos los veían como sus enemigos. Ya voy a explicar un poquito más, ¿ok? Así que nada más ahorita quiero que piensen en esto. Entonces, él estaba en Jerusalén y un judío normal hubiera hecho esto. Mire, siga la línea aquí. Hubiera ido para acá, hubiera ido acá, y hubiera subido acá a Betania y después a Caná, a Galilea. ¿Se da cuenta de toda la vuelta que tenía que hacer? ¿Ok? Jesús no hace eso. Jesús no va, porque era como, no como una ley, pero decían, no pasemos por Samaria. ¿Por qué? Porque nos vamos a contaminar con los samaritanos. Yo no sé si en su lugar de donde usted viene hay un pueblo que la gente evita, que dice, no pasemos ahí, no quiero visitar a esa gente sucia, lo que sea, no, muy feo ahí, no, no paremos ahí. Entonces, ¿qué hacían? Se iban y daban la vuelta acá, subían y llegaban entonces a Galilea, ¿ok? Entonces, no pasaban por Samaria, ¿ok? Bien interesante que aprendamos eso, ¿sí o no? Que ahorita vamos a comenzar el estudio en realidad. Entonces, Jesús se mueve no por temor a los judíos. Esto es bien importante. Él tenía el control de todo, recordemos eso. Vamos a encontrar algún texto que nos dice que intentaron arrestarlo a Jesús, o sea, echarle mano los judíos.
las autoridades judías. Podemos ir al texto de Juan 7:30. Dice acá, Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó la mano porque aún no había llegado su hora. Hubieron ocasiones, en Juan nos cuenta, por lo menos de esta y de otra también, de que los religiosos, cuando escucharon a Jesús hablar, intentaron matarlo. ¿No? Quitarle la vida. ¿Se acuerda cuando Jesús resucita a Lázaro? Dice que después que resucita a Lázaro, dice que se fijaron como meta matar a Lázaro y a Jesús. Y usted dirá, ¿y por qué no? Hombre, Lázaro había resucitado y lo van a volver a matar. Así como oye. ¿Por qué? Porque era testigo del poder de Dios. ¿No? Vamos a matarlo también. Entonces dice que procuraban prenderle, pero ninguno le echó la mano porque aún no había llegado su hora. Ahora, reflexión en esto. Jesús se mueve de Jerusalén, ¿no? Hay un momento en el cual dice, se acabó el ministerio acá. Vamos a Galilea, volvamos a Galilea. Y se mueve de Jerusalén. Veamos esto. Él se mueve en el tiempo de Dios. ¿Cuántas veces, y yo hago esta pregunta para mí, cuántas veces yo he cuestionado el tiempo de Dios? O sea, voy a explicar. Cuando tenemos una situación difícil, ¿qué hacemos? Queremos que Dios nos responda ya, ¿sí o no? Queremos que Dios nos dé la respuesta ya. Yo me he encontrado en unas situaciones en las cuales en mi vida digo, Señor, yo necesito la solución para ayer, no para mañana o para hoy. O sea, porque mi problema comenzó ayer. Y cuestionamos el tiempo de Dios en las dificultades que enfrentamos. Yo creo que ya le he contado yo esto. Cuando la primera iglesia que me llamó en Canadá, me llamaron y yo llegué un día domingo. Bueno, llegué un día viernes al lugar en la noche. Bajé las cosas el sábado, el domingo ya estaba predicando en la iglesia. Ese domingo que yo prediqué en la iglesia era el último día de mi permiso de trabajo. El domingo. El lunes que me presento a migración, yo estaba ilegal, técnicamente, ¿sí o no? Estaba ilegal. Entonces, cuando yo me presento, encuentro una persona, a lo mejor era atea, no sé, pero cuando supo que yo era pastor, la agarró así conmigo. ¿No? Y en ese momento me dijo, yo puedo llamar a la policía aquí y te voy a deportar. ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Que yo iba a aplicar a renovar mi permiso de trabajo. O sea, ¿te das cuenta? El tiempo de Dios. Lo cuestionamos. Y yo decía, bueno, Señor, ¿para qué me has traído acá? ¿Ya? Y déjeme decirle, lo peor es cuando uno mismo personalmente no está satisfecho. Cuando yo llegué ya estaba un frío que nunca jamás en mi vida lo había vivido yo. Y decía, me voy a congelar aquí, me van a... O sea, es algo que no me gusta, ¿no? No es como que me lleven a España, ahí donde fui a Málaga, ¿ya? Calientito, nice weather. No. Frío. Cuestionamos a Dios. Ahora, yo he cuestionado a Dios muchas veces en el tiempo de Dios, cuando suceden cosas en nuestra vida y las cosas suceden quizás antes de que lo esperemos nosotros. Decimos, ¿dónde está Dios? Mire, con todo esto que sucede en nuestra vida y todo lo que ha pasado últimamente en nuestra nación, yo me he preguntado, de veras, el viernes creo, o el sábado, me di cuenta a través de mi hija Paulina que Buddy Buchan, un predicador que nosotros amamos mucho, que hemos seguido mucho, que nos ha enseñado mucho, murió repentinamente. Un hombre, se puede decir, no viejo completamente, bueno, un año mayor que yo, no lo considero viejo, ¿no? Lo considero algo joven todavía, ¿no? ¿Ya? Y murió. Digo, Señor, pero
¿qué está pasando? ¿No? Te cuestionas. Dice, él se mueve y procuran matarle, pero no lo matan. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Mis queridos hermanos, necesitamos aprender que Dios es soberano y que el tiempo de Dios Él lo maneja, no nosotros. Aunque así pidamos, oremos, le pidamos a Dios, Dios tiene control de todo. Y si comprendemos eso y aceptamos eso, Dios nos enseña y nos lleva en el camino del aprendizaje. El aprendizaje que llevamos, por eso se llama discipulado. Vamos al punto B. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Juan 4:4. Dice, le era necesario pasar por Samaria. Ahora, yo he considerado algunas veces pasar por algún lugar. Voy a explicar eso porque estamos hablando de un viaje, ¿no? He considerado pasar por un lugar a veces porque hay un buen restaurante ahí. Yo me voy a bajar ahí porque antes, en el tiempo que no teníamos la tecnología que tenemos hoy, ¿no? Había que buscar un restaurante con anticipación, es decir, ¿dónde vamos a parar a comer? ¿No? Para no andar buscando en cualquier parada, ¿no? En el camino, especialmente como el viaje que hizo Emma, ¿no? A Texas. ¿Ah? Al menos en el teléfono puedes ver, ¿no? Ah, mira, aquí hay estos restaurantes a 1 hora, 3 horas, y podemos parar ahí. Dios, somos llevados por nuestra necesidad, ¿sí o no? Quiero que veamos eso. Somos llevados por nuestra necesidad. Dice, le era necesario. ¿Sí puede ver la palabra ahí? Yo en mis notas la subrayé, necesario. ¿Cuál era la necesidad de pasar por Samaria? Jesús se movió porque dijo, oye, yo he escuchado que los samaritanos de veras tienen un barbecue ahí bueno. Discípulos, vayan ustedes y compren allí porque miren, allá los tamales de doña fulanita son bien famosos ahí en ese pueblo de Samaria. Eso fue la necesidad. Fíjate bien, en otro momento Jesús había sido movido, dice, conducido, llevado. Esas son las palabras que se usan. Mateo 4, versículo 1, cuando Jesús dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado, fue movido, dice. Y Lucas 4:14 dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama. Dice, volvió en el poder del Espíritu. Vemos acá cómo Dios tiene control de todo. Y dice, aún, fíjate bien, esto es bien interesante, aún Cristo dice que era guiado por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo la Trinidad trabaja? ¿Ya? Porque está el Padre ordenando todo desde el cielo y el Espíritu Santo guiando, llevándolo a Jesús. Dice, volvió en el poder del Espíritu. Y Hechos 10:38, cuando se da este testimonio, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo con poder, dice, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Se da aquí, dice, no, Jesús no actuó solo. Él estaba bajo el poder, el control del Espíritu Santo. ¿Cómo necesitamos aprender eso nosotros? Depender de Dios. Mira lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Los que son guiados. Quiere decir que si una persona no es guiada por el Espíritu Santo, es guiada por sus emociones, es guiada por lo que sea, no es guiada por el Espíritu Santo. Y usted me dirá, pastor, es bien difícil determinar la voluntad de Dios, porque cuando hablamos de ser guiados por Dios y por el Espíritu Santo, tenemos que llegar al punto de la voluntad de Dios, ¿sí o no? Dicen ustedes, es bien difícil saber la voluntad de Dios. Es bien difícil saber qué es lo que Dios quiere. Sí, a veces es bien difícil. Por ejemplo, hay decisiones que Dios la deja a nuestra decisión propia, personal. Por ejemplo,
Dios no va a cambiar solo porque a él se le ocurre el menú que vamos a tener después del servicio. No sé cuál es la comida que usted va a tener. No. Eso nosotros lo podemos escoger, ¿me explico? Es algo normal. Pero hay cosas en la vida en las cuales Dios determina lo que debemos de hacer. Decisiones grandes. Lo que debemos siempre preguntarnos es, ¿qué dice su palabra? ¿Qué dice Dios sobre esta decisión? ¿Qué es lo que Dios haría? ¿Qué es lo que Jesús haría en esta decisión? De esa manera nosotros estamos dando lugar a Dios, porque dice los que son guiados, los que son conducidos. Punto C, va a reafirmar esto. Escuchando la voz del Espíritu Santo. Dice, le era necesario pasar. Jesús fue movido por el Espíritu Santo a pasar por Samaria. Nos muestra esto, que debemos de escuchar y caminar en el Espíritu para conocer los planes de Dios. Muchas veces queremos conocer los planes de Dios, pero no damos lugar a Dios. ¿No les parece eso una contradicción? Dice, ay, ¿cómo desearía yo conocer los planes de Dios? ¿Cuáles son los planes de Dios? Dios lo da a conocer en su palabra. Y tenemos que aprender a descubrir qué es lo que Dios tiene para nuestra vida a través de la palabra de Dios. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también, ¿cómo? Por el Espíritu. ¿No? Si vivimos por el Espíritu, o sea, si decimos que vivimos por el Espíritu, ¿qué dice también? Debemos de andar también por el Espíritu. ¿Qué significa eso de andar en el Espíritu? ¿Significa que vamos a andar como en las nubes? No. Significa que damos lugar a Dios en oración. Aún por las cosas más sencillas. Por ejemplo, cuando comenzamos el día, ¿cómo lo comenzamos? Solo nos aventamos de la cama. Y sabe que en un tiempo, perdón que voy a comentar esto y ojalá que usted no haga eso, pero en mi pensamiento yo estaba tan influenciado por un amigo que era de los gnósticos y él decía, Alejandro, es muy importante que te levantes tú y el primer pie que pongas es el derecho. Ay, decía yo, no me levanto con el pie izquierdo porque la mala suerte me va a seguir este día. ¿Te das cuenta cómo hay cosas que influyen en nuestro pensamiento? ¿Y qué tal si hubiera sido cojo y no tengo una pata? Me falta una pata. Digo, no, nada más, ¿no? Digo, ¿ah? No tengo, ya la pata derecha no la tengo. ¿Qué voy a hacer? ¿Ah? ¿Qué voy a hacer? Si te das cuenta cómo la influencia puede ser la influencia del horóscopo, de lo que el DJ está hablando en la radio en ese momento. Venimos escuchando la radio con mi esposa en camino acá y un hombre había escrito un libro, de hecho es acerca de la felicidad, cómo vivir feliz, cómo ser feliz. Y él hablaba de que tenemos que descubrir quiénes somos y un montón de cosas, ¿va? Y podemos descubrir el propósito de nuestra vida. Y le digo yo a Angie, fácil. Vamos y leemos uno de los escritos más antiguos que tenemos de la Reforma. Que el fin de nuestra vida, dice, ¿no? La confesión, el fin de nuestra vida, del hombre, es vivir y dar gloria a Dios. Ahí está el propósito de tu vida. Ya lo demás es extra. Pero el propósito de mi vida, de todo lo que yo haga, es dar gloria a Dios. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Y yo sé que enseñamos muy poco, pero muy poco acerca del Espíritu Santo, ¿sí o no? Muy poco hablamos. Yo de hecho estaba pensando y dije, le voy a decir al pastor que después de esto estudiemos Hechos. ¿No? Porque en Hechos vemos en acción el Espíritu Santo. En
El título quizás no debería de ser el Hechos de los Apóstoles, pero Hechos o Obras del Espíritu Santo, ¿no? Porque todo lo que vemos ahí es el Espíritu Santo obrando en la acción, porque nos damos cuenta de cómo el apóstol Pedro, un hombre aparentemente, bueno, lo fue, cobarde, negó a Jesús. ¿Cuántas veces? 3 veces. Judas, ¿cuántas veces lo traicionó? 1 vez nada más. Pero ¿cuál fue la diferencia? Pedro vuelve y se arrepiente. Interesante eso, ¿no? Vamos al punto D, sicar. Y no crean que me comí las otras 2 letras, sicario va a decir usted, va. Así que pasó, pastor. No, así se llama, ¿no? Dice Juan 4:5, una ciudad llamada, ¿qué? Sicar, que estaba junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Esto lo leemos en Génesis, no lo voy a llevar ahí porque entonces nos llevaría a otro estudio, estudiar esto, ¿no? Pero ahí estaba el pozo de Jacob. Ahí lo tenemos, Sicar, porque quiero enseñarles ahí. Ahí está, gracias. ¿Sí pueden ver ahí Sicar? Ahí está. Estaba prácticamente un poquito, casi a medio camino, ¿no? De donde Jesús iba. Y Samaria era todo esto. O sea, Sicar estaba en camino a Samaria. Los discípulos fueron a Samaria a comprar comida, iban a volver, ¿no? No sé qué iban a comprar, In-N-Out, quizás Taco Bell, no sé, cualquier cosa de esas, ¿no? Pero bueno, fueron allí y Jesús los espera en el pozo, los manda a todos, ¿ok? Dice, ahí estaba el pozo de Jacob. Y algo que menciona, que estaba cansado, se sentó junto al pozo mostrando su humanidad al experimentar sed, hambre. Mandó a comprar comida. ¿Podemos volver donde estábamos entonces? Ahora, gracias. Y pensemos en esto. Por eso uno de los primeros credos de la iglesia dice, creemos en Jesús, que es 100% hombre, 100% Dios. 100% hombre, 100% Dios. Algo que no podemos comprender nosotros, porque nosotros somos 100% humanos, pecadores, ¿no? Y Jesús tenía la humanidad, pero también tenía la parte humana y tenía la parte divina. Y aquí encontramos su parte humana. Tenía hambre, tenía sed y nos dice algo. Juan nos dice, Jesús estaba cansado. Piensa esto. Quiero que vayamos a Hebreos 4:15. Y bueno, el tiempo ha sido mi enemigo hoy. Porque mira, apenas vamos comenzando y ya casi es hora de irnos, ¿no? Entonces el miércoles va a ser un estudio largo. Se los adelanto, llévense las hojas porque vamos a terminar. ¿Saben qué? Prefiero ir despacio, que comprendamos esto, y no corriendo darlo. Hebreos 4:15, ¿qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El escritor de Hebreos dice esto. No tenemos un sumo sacerdote que cuando tú vienes, y yo sé que cuando pensamos y escuchamos sacerdote, pensamos inmediatamente en el contexto, en la parte católica, como cuando el sacerdote se metía al cuartito, ¿verdad? Y tú ibas a confesar los pecados. ¿Quiénes fueron? ¿Alguna vez fueron ustedes a confesar los pecados? ¿Sí? ¿Nunca fuiste, Petra? Tienes que venir entonces un día. ¿Quién más fue? Sí, voy a hacerle una ventanita ahí y vamos a poner del otro lado. ¿Quiénes fueron? ¿Tú fuiste alguna vez? ¿Emma fuiste? Johnny no. Johnny está lleno de pecados, Johnny. ¿Sí fuiste? Sí. Sí. Ok. Ese es el contexto, ¿no? Del sacerdote. Pero no es ese. Quiero explicarles. No es ese. Cuando aquí Hebreos 4:15, ok.
A veces el sumo sacerdote o el sacerdote era algo impersonal. Impersonal. Voy a explicar esto. Porque tú llegabas al templo, ¿ok? Porque habla del sumo sacerdote. Llegabas al templo, llevabas tus sacrificios, ¿ok? Llevabas tu animalito, lo que fuera, lo ibas a sacrificar, te lo recibían, lo mataban y se acabó. ¿Te das cuenta? A veces ni veías al sacerdote. El ayudante recibía el... No hay una conexión personal, no había. No había. Y aquí dice, no. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que no es como esto, que no se puede compadecer de nuestras debilidades. ¿Por qué? ¿Por qué los sacerdotes siempre se les mira como alguien, como la élite religiosa? ¿No? Y fíjate bien esto, y hemos traído no la religión judía al cristianismo, hemos traído el catolicismo a la cristiandad. ¿Por qué? Mire, hay una cosa, es cierto, los pastores, al igual que usted, merecen respeto, no más, no menos. ¿Me explico? El mismo respeto que usted merece es el que yo merezco. Pero no tengo un respeto más elevado que el suyo, ¿me explico? Porque yo no soy más elevado que usted. Es más, yo me siento como una pulga al enseñarle esto. Como una cosa pequeña. Porque yo soy igual que usted. Y por eso dice que no se compadece de nuestras debilidades. Él sabe nuestras debilidades. ¿Te das cuenta? Él sabe. No había una conexión con el sacerdote. No había una relación, sino que uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Claramente ahí determina, dice, sin pecado. Fue tentado. Pero como fue tentado, Él se identifica con nosotros. Él sabe. Dice, estaba cansado, tenía hambre, tenía sed. Mis hermanos, fue necesario que Cristo viniera para vivir entre los hombres y comprender la humanidad, comprender nuestra debilidad, comprender nuestro dolor, comprender nuestra hambre espiritual. Dios no nos ignora. A veces pensamos que Dios nos ignora. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos pensado eso? Que Dios se ha olvidado de mí. ¿Sabes que para mí es muy difícil comprender el tiempo? Hablamos del tiempo de Dios, ¿verdad? Y el tiempo de Dios está asociado con la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es que Él hace como Él quiere, aunque así no nos guste. Y es una situación con la cual nosotros los humanos tenemos problemas con la soberanía de Dios, porque no la comprendemos. Y no esperamos en el tiempo de Dios. Como yo expliqué aquí, cuando se me dio la noticia del pastor Frank, yo no dormí esa noche. No pude dormir. Así como no dormí cuando Charlie Kirk lo mataron. No. Así como supe de Buddy Backham. Estuvo aquí en Bakersfield predicando. Lo fuimos a ver, estuvimos con él. Estuvimos hablando con él. Un hombre que habla contigo, que se identifica contigo. Y no está ahora con nosotros. Pero Dios sabe nuestro dolor. Yo quiero que sepas, yo quiero que te lleves eso. Esta mujer samaritana nos va a enseñar mucho. Porque muchas veces tenemos a Dios lejos de nosotros, muy lejos. ¿Por qué? Porque esperamos la respuesta rápido. Y no comprendemos qué es lo que Dios está haciendo. ¿Sabes qué? No necesitamos comprender. Y esa es la fe. ¿Te das cuenta? Esa es la fe. Lee Hebreos 11. Dice que cuando lees el texto al final dice, ¿sabes qué? Las viudas, dice, no recibieron sus cuerpos de sus hombres.
Fue tanto el dolor, fue tanto lo que vivieron, pero caminaron por la fe y se les llama héroes de la fe. Muchos héroes de la fe han muerto estos días. Y dice, Él se compadece de nosotros. Oremos, Padre, qué bueno saber que Tú no nos has olvidado, no nos ignoras. Nos tienes allí, Señor, esperando. Y así como es difícil estar en un salón de hospital esperando para ser atendidos o esperando por un familiar, así es difícil también esperar en Ti, oh Dios. Sabemos que Tú te compadeces de nosotros. Y pido, Dios, especialmente por los corazones quebrantados, corazones, oh Dios, que sufren una necesidad que todavía no tiene respuesta inmediata. Padre amado, queremos confiar en Ti, queremos seguir confiando y depositando nuestra fe en Ti, oh Dios, de tal manera que seas Tú glorificado en nuestras vidas, oh Dios. Danos de Tu gracia, de Tu poder. Háblanos a través de Tu palabra, oh Dios. Llénanos de Tu Espíritu Santo para que podamos ser guiados por Ti y escuchemos Tu voz. Gracias, Padre, Te adoramos y bendecimos Tu nombre, Jesús. Nos rendimos a Ti. Nos tiramos a Tus pies, oh Dios, para encontrar oportuno socorro y misericordia en Ti. Gracias, Padre, en Cristo Jesús Te adoramos, Te damos las gracias, Señor. Amén.